En el invierno de 2022, en el plató de una película de bajo presupuesto en Luisiana, Bruce Willis estaba de pie bajo luces fluorescentes parpadeantes, mirando una tarjeta de diálogo que ya no podía leer. Sus manos temblaban. El hombre que había escupido fuego contra terroristas desde la azotea de Nakatomi Plaza no podía recordar una sola línea. El niño que apenas podía empujar una palabra más allá de sus labios sin que se hiciera pedazos. El adolescente que descubrió que fingir ser otra persona en el escenario era la única forma de hablar sin cadenas. El ícono que construyó un imperio sobre esa voz áspera e inconfundible que convirtió a John McClane en un dios del hombre común. Todo eso para que el tiempo llegara 6 décadas después y comenzara a disolver el instrumento exacto que le había salvado la vida. Walter Bruce Willis nació el 19 de marzo de 1955 en Idar Oberstein, Alemania Occidental. Su padre, David Willis, era un soldado americano convertido en mecánico de fábrica. Su madre, Marlene, era alemana, una mujer forjada en las cenizas de una guerra que se lo había llevado todo. Cuando tenía 2 años, la familia se instaló en Penns Grove, Nueva Jersey, un pueblo obrero aplastado entre fábricas químicas y el río Delaware. David aceptó un trabajo en una fábrica. Marlene limpiaba casas ajenas. Nunca había suficiente dinero, pero había algo más definitorio que la pobreza. Había un niño en guerra contra su propia boca. El tartamudeo llegó antes que la memoria. Las palabras se acumulaban dentro de él, claras y desesperadas, para hacerse pedazos en el instante en que llegaban a su lengua. Su propio nombre se convirtió en una carrera de obstáculos que perdía cada día. Bruce abría la boca en clase y las palabras simplemente se negaban a salir. En los pasillos de Penns Grove no era Bruce Willis, era Buck Buck, el apodo que los niños le clavaron. Imitaban su tartamudeo en la cafetería. Los profesores apartaban la mirada. El silencio se convirtió en su único escudo. Se sentaba en la última fila de cada aula, rezando para que ningún profesor lo llamara. Años después confesaría: tenía un tartamudeo terrible. Era paralizante. Sentía que había un muro entre el resto del mundo y yo que nunca podría atravesar. A los 15 años había perfeccionado el arte de volverse invisible. Una tarde de otoño, una amiga lo convenció de hacer una audición para la obra de teatro del instituto. Entró en aquel auditorio sin esperar nada. El tartamudeo desapareció por completo, como si el personaje que habitaba pudiera hablar libremente, aunque Bruce Willis todavía no pudiera. Las palabras fluyeron sin resistencia. Cuando estaba en el escenario, era otra persona, explicaría años después, y esa otra persona no tartamudeaba. Actuó en cada producción escolar que pudo. Tras graduarse, se matriculó en la Universidad Estatal de Montclair para estudiar arte dramático. Aguantó 2 años. A los 22 años, con apenas $400 y una bolsa de lona, Bruce Willis se bajó de un autobús en Nueva York. Sin agente, sin contactos, Nueva York en 1977 no era amable con los sueños. Trabajó de camarero en el café central del Upper West Side. Trabajó como guardia de seguridad, condujo camiones, cargó mercancía. Audición tras audición, portazos en la cara. No era lo suficientemente guapo para papeles protagonistas, no lo suficientemente rudo para acción. «Eres interesante», le dijo un director de casting, «pero interesante no vende entradas». Más de 1000 audiciones a lo largo de casi una década. Pequeños papeles en obras fuera de Broadway. Una aparición sin acreditar en The First Deadly Scene. Un papel de invitado en Miami Vice que duró un episodio. En 1984, Bruce Willis tenía 29 años. Llevaba casi 7 años en Nueva York. No tenía nada que mostrar excepto manos callosas y una terquedad que rozaba el delirio. En la primavera de 1985, la cadena ABC estaba seleccionando elenco para Moonlighting. Habían audicionado a 3000 actores. Bruce Willis entró en aquella sala sin nada que perder. Consiguió el papel. Moonlighting se estrenó el 3 de marzo de 1985. América se enamoró de un tipo mordaz, imperfecto, autoirónico. La serie le valió un Emmy y un Globo de Oro. En 1988, un guión había estado circulando por Hollywood. Era una película de acción ambientada en un rascacielos de Los Ángeles. Arnold Schwarzenegger lo rechazó. Sylvester Stallone lo rechazó. Harrison Ford lo rechazó. El guión llegó a Bruce Willis casi como un añadido. La Fox le ofreció $5 millones. Bruce leyó aquel guión y vio algo que ninguna estrella había reconocido. John McClane no era un superhéroe. Era un hombre aterrorizado, vulnerable. Un hombre que sangraba, que lloraba, que hablaba consigo mismo porque tenía miedo. Die Hard se estrenó el 15 de julio de 1988 y recaudó más de $140 millones contra un presupuesto de 28 millones. Había redefinido el género.
Die Hard engendró una franquicia que recaudó más de $1.000 millones a lo largo de 5 películas. Bruce Willis se convirtió en uno de los actores mejor pagados de Hollywood, cobrando $20 millones por película a mediados de los 90. En noviembre de 1987, Bruce conoció a Demi Moore. En 4 meses estaban casados. 3 hijas llegaron en rápida sucesión: Rumor, Scout, Tallulah. Las ausencias comenzaron a estirarse. Películas rodadas en continentes distintos durante meses. Las agendas de 2 carreras colisionaron. En junio de 1998, tras 11 años de matrimonio, Demi Moore presentó la demanda de divorcio. El fin de mi matrimonio fue lo peor que me ha pasado en la vida, admitiría después. El Sexto Sentido en 1999 recaudó $672 millones. Pulp Fiction había cementado su credibilidad. Al cambiar el milenio, sus películas habían recaudado más de $3.000 millones. Los primeros años, 2000, fueron despiadados. Películas como Perfect Stranger y Cop Out fueron humillaciones públicas. El desgaste físico fue devastador. Sufrió pérdida parcial de audición en el oído izquierdo por un disparo de fogueo durante el rodaje de Die Hard. Sus hombros cargaban cicatrices de múltiples cirugías. Me he roto casi todo lo que se puede romper, admitió. Mi cuerpo es una colección de deudas antiguas. Se volvió a casar en 2009 con Emma Heming. 2 hijas más, Mabel y Evelyn. Alrededor de 2018, los más cercanos a Bruce empezaron a notar algo. Perdía el hilo de las conversaciones, miraba los guiones con confusión. En los rodajes, sus interpretaciones dependían de auriculares que le dictaban las líneas. Entre 2019 y 2022, Bruce Willis apareció en más de 20 películas de bajo presupuesto lanzadas directamente en vídeo. La industria susurraba, las redes sociales se burlaban. Nadie entendía que el hombre estaba corriendo contra un reloj que solamente él y su familia podían oír. El 30 de marzo de 2022, la familia publicó un comunicado. Bruce Willis se retiraba de la actuación. El diagnóstico era afasia, una condición que ataca la capacidad del cerebro para procesar y producir lenguaje. En febrero de 2023, la familia actualizó el diagnóstico. Era demencia frontotemporal, una enfermedad neurológica progresiva e incurable que ataca las regiones responsables del lenguaje, la personalidad y el comportamiento. Demi Moore estuvo junto a Emma Heming cuando se hizo el anuncio. Las 2 mujeres presentaron un frente unido. Las 5 hijas se reunieron alrededor de su padre. Críticos que habían despreciado sus últimos trabajos reconsideraron. La avalancha de películas de bajo presupuesto fue comprendida por lo que era. Un hombre trabajando contra el reloj para su familia, mientras su mente todavía le permitía mantenerse en pie. Los organizadores de los premios Razzie revocaron públicamente el premio al peor actor tras conocer su diagnóstico. Él seguía ahí dentro, dijo un director. Podías verlo luchando por salir. Hoy, a los 69 años, Bruce Willis vive en un mundo sin guiones. Emma Heming comparte fotografías ocasionales. En una de ellas, Bruce está sentado en un salón. Una de sus hijas le habla con suavidad, y él sonríe. No la sonrisa ladeada de John McClane, una sonrisa diferente, más suave, la sonrisa de un hombre que ha olvidado la actuación, pero no la sensación de ser amado. Está rodeado de amor, dijo Emma Heming, y eso es lo que importa ahora. La carrera que abarcó casi 4 décadas y generó más de $5.000 millones ha terminado. La voz que una vez llenó las salas de cine se ha apagado, pero el hombre permanece. Su legado no es Die Hard. Su legado es el arco en sí. El viaje de un niño que no podía decir su propio nombre convirtiéndose en un hombre cuyo nombre se pronunciaba en cada idioma de la tierra, para después regresar a un lugar más allá de las palabras. Bruce Willis no se convirtió en ícono porque fuera perfecto. Se convirtió en ícono porque era imperfecto, porque sangraba en pantalla y nos hacía creer que era real, porque las grietas de su voz eran las mismas grietas de las nuestras, y cuando él hablaba a través de ellas nos sentíamos menos solos. El héroe nunca fue el que no podía romperse. El héroe siempre fue el que se rompió y siguió adelante de todos modos.